Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los llamados de diversos sectores porque Honduras tenga una campaña electoral de altura y propuestas se multiplican a medida que se aproxima la fecha para realizar las elecciones generales en el país. Una voz que habla a la conciencia y que se suma al llamado de ponderar el insulto o la ofensa es del máximo líder espiritual de la Iglesia Católica hondureña, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Hace algunos días y en similares extremos se refirió ante la Pastoral Social de la Iglesia Católica, que en un documento denominado Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de la Política Hondureña expone el clima complicado con el que se celebrarán las elecciones generales. Según Cáritas, los cuatro jinetes del apocalipsis en la política hondureña parten de un sistema electoral arcaico, un sistema de pactos nefastos, la insensibilidad de la clase política y la sombra de la reelección. En una línea de pensamiento similar, el cardenal Rodríguez pidió a los políticos no caer en la cizaña durante la campaña electoral, ya que el país sufre mucha violencia criminal. En su alocución dominical, el prelado sostuvo que la campaña política no puede ser un camino de vivir insultándose, atacándose y denigrándose unos a otros, durante el oficio religioso de este domingo en la Catedral Capitalina. ¿Cómo se puede construir paz, justicia y comprensión sembrando odio?, se preguntó el guía espiritual de los católicos en este país. En los comicios del 26 de noviembre próximo, los electores hondureños escogerán a un presidente y 3 designados o vicepresidentes de la República, además de 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales. Sin embargo, este proceso electivo tiene características complejas que lo hacen único en la historia nacional, ya que llevan el sello indeleble de la reelección que pretende el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, la resurrección del Partido Liberal, la presencia de una coalición opositora al gobierno y otros partidos minoritarios. A lo largo de esta administración, el tema de la reelección ha provocado una constante confrontación con la oposición política debido a que la Carta Magna no permite esa aspiración bajo ninguna figura política. Un hándicap que la administración actual resolvió con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2015 que abrió la posibilidad de la reelección y a otra etapa de desencuentros en la clase política y un áspero debate en medios de prensa y redes sociales. A la par de condenar la violencia que por ratos brota en la sociedad hondureña, el líder de la Iglesia Católica hondureña cuestionó la conducta de personas que piensan que todo se vale para poder alcanzar el poder. Están equivocadas, pues llegará el día en que tendrán que dar cuentas al Creador, puntualizó el cardenal Rodríguez en tono premonitorio. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Diana Escalante. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles. Recuerden, nos pueden seguir a través de Facebook Live y también saludamos a los compatriotas que nos ven y que nos reportan diariamente nuestras audiciones desde los Estados Unidos. Allá nos ven los compatriotas a través de Centroamérica TV. También nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Cihuatepec, El Agua y Ocoa, la 105.5 en el litoral atlántico y en el sur del país, la 90.3 en Choluteca. Hoy vamos a hablar de lo que será la campaña política presidencial. Han generado polémica también estas declaraciones que ha dado el candidato de la alianza, el ingeniero Salvador Narrala. El fin de semana ha dicho lo siguiente el candidato Salvador Narrala de la alianza opositora. Para no perjudicar Santa Bárbara y para no perjudicar Moroselí, vamos a quitar la tolva. Eso es lo que ha dicho el ingeniero. Hoy miraba, si me buscan los periódicos, me los mandan. Eso genera una polémica. Voy a saludar a mis invitados. Está conmigo el licenciado y analista don Miguel Cali. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Gracias. Gracias por estar aquí, don Miguel. El abogado Aristides Mejía. Buenos días, gracias por invitarme. Saludos a todos. Es un gusto. Don Vivi Joya Méndola, aspirante a diputado por el Partido Nacional. Don Raúl, muchas gracias por estar aquí con esta audiencia. Don Óscar Estrada, analista y director de Diario El Pulso. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Bien, don Miguel,
¿Cómo visualiza? Hoy es martes 25 de julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses de las elecciones, exacto. ¿Cómo analiza el panorama? Bueno, a pesar de que oficialmente la campaña debería iniciar en agosto, empezó ya ratos. Creo que eso es lo primero que nosotros apreciamos en redes sociales. Es una batalla campal que también nos lleva al detalle de que va a haber un momento en que va a tener que buscarse una regulación de ese tipo de campaña. En otros países ya existe ese tipo de regulaciones. Creo que los acontecimientos y la realidad están yendo mucho más rápido que lo que las mismas campañas, partidos y candidatos esperaban. Creo que de entrada se nota que hay algunos partidos y candidatos que marcan el ritmo. Y declaraciones como las del ingeniero Nasralla el fin de semana y otras, porque no es la primera, le agregan mucho material a personas como nosotros que estamos observando el proceso. Yo siempre he dicho que como uno no tiene acceso a los documentos de estrategia de campaña de los partidos, salvo quienes participan en alguno de ellos, como los compañeros que nos acompañan hoy, solo nos queda ver lo que sale a los medios para deducir lo que la campaña está haciendo, cómo se construye el mensaje, cuál es el objetivo. Y yo creo que de entrada uno nota que hay una gran diferencia en las estrategias de los 3 grandes partidos. Hay otros participando y con la disculpa de los demás, todos sabemos que esta elección se va a definir entre 3 o entre 2, que es lo que muchos anticipamos. Y uno nota quiénes están siguiendo mejor el script de la estrategia y quiénes lo están siguiendo menos. Entonces ahí yo creo que cuando se trata de dirigir los destinos del país, ya no se puede ser improvisado, ya no se puede decir cualquier cosa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y la campaña anterior nos demostró, la del 2013, que una frase lanzada al vuelo, aunque tenga un contexto determinado, puede ser utilizada como estribillo de campaña para poder afianzar posiciones según el electorado, no en el decidido, porque el decidido ya sabe cómo va a votar o contra quién va a votar en este caso, pero en un electorado indeciso que todavía no ha definido su posición. Y aquí hay que volver al uso de las herramientas clásicas, las encuestas, los grupos focales, que nos dicen reiteradamente que este tema de la seguridad es un tema que preocupa a los hondureños. Entonces, soslayarlo, colocarlo en un segundo plano, va a contrapelo de lo que la gente quiere. Así que hay que dejarse asesorar. Eso es lo primero que yo observo. Y uno nota quiénes están siguiendo una estrategia paso a paso y quiénes se resisten a la estrategia. Yo creo que ese es el gran desafío de los partidos. Hacerle caso a sus estrategas para lo que quieran lograr, ganar, ser segunda fuerza o convertirse en un actor decisorio. Sí. Oscar, ¿cómo podemos calificar lo que hemos visto hasta ahora como parte de esta campaña electoral? Mira, yo creo que aquí lo que vemos que hay una tendencia muy marcada a politizar lo que deberían ser temas de nación, ¿no? Problemas que son estructurales, que no se le ha buscado una solución real y que ahora se están utilizando como muleta de campaña, ¿no? Tenemos a la universidad, por ejemplo, ahorita ya dentro de una campaña política, lo cual me parece a mí un movimiento peligroso, considerando que cada uno de los partidos tiene sus propios intereses. Creo que además hay como 2 tipos de campaña. Uno es como la campaña formal de los candidatos y la otra es como la campaña subterránea, diría yo, que es la que se mueve en las redes sociales, ¿no? Y esa otra campaña subterránea tiende a ser bastante agresiva. Y eso sí es peligroso. O sea, son campañas que se llenan de calificativos, se llenan de señalamientos hacia opositores o hacia personas que dentro de los mismos movimientos puedan presentar posiciones contrarias a la hegemónica del partido, y ahí me parece que es algo que hay que tener mucho cuidado y que puede desencadenar una serie de fuerzas bastante desagradables en el país. Sí. Abogado Mejía. Bueno, yo creo que estamos terminando el periodo de lo que se llama la pre-campaña, que es cuando
está cerrada la gran propaganda política de forma abierta en los medios y donde las reuniones políticas se deben de celebrar en lugares claustros, cerrados, porque está permitido hacer marchas, concentraciones públicas, etc. De ahí que aquello que hizo el Partido Nacional de desfilar no podía ser autorizado por el tribunal de ninguna forma, está prohibido en la ley. Entonces, el 26 se abre la pesa en el sentido de que está toda la posibilidad de poner anuncios televisivos, lo que se llaman spots en política, y entonces esta fase es una fase de que la gente que está en política está preparando esa otra fase. Se hacen encuestas, se hacen focus group para determinar cómo va la opinión pública y qué es como para rectificar el mensaje, y también presentaciones en muchos lugares. Por ejemplo, anoche Salvador Narral hizo una presentación de su plan de gobierno ante uno de los más importantes grupos de Rotarios y Rotarac, allá en el Hotel Maya, donde él explicó las líneas generales de su programa, que tiene, como sabemos, como eje central la anticorrupción, pero donde están todas las propuestas específicas. Eso es lo que se está haciendo más que todo en este momento, y luego viene una fase muy difícil, porque ahí es donde prevalece la campaña sucia y la campaña de quién tiene más dinero para poner más anuncios, tratando de influir sobre el electorado. Hay que tomar en cuenta que la situación ha cambiado mucho en todos los países debido a la fuerza que ha ido agarrando Internet, las redes y todos los otros tipos de comunicaciones. Ahora se han dado muchas elecciones en el resto del mundo donde la opinión o mejor dicho, las encuestas han fallado, y han fallado porque las encuestas determinan solo un momento de la medición política, no puede, y ahora mucho menos, hacer predicciones a futuro, y por otro lado hay mucha manipulación en países como estos sobre las encuestas. Pero aún en los países donde no hay manipulación sobre las encuestas, esas encuestas cambian en pocas horas. A veces se ha visto que una elección se gana en pocas horas debido a la velocidad con que se difunden las noticias nuevas. Si algo pasa los 2 días previos, no es como antes, que tarda la gente en conocer, porque al fin y al cabo, bueno, los medios, por muy poderosos que sean, tienen alguna limitación y además tienen diferentes opiniones. Unos medios estarán a favor de difundir una cosa y otros no. En cambio, en las redes se sale en crudo y en directo muchas veces, la gente filma una escena, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso vamos a poder verlo en esta campaña, qué tanto peso tiene en las redes, dentro de la campaña política. Acuérdense que fueron las redes las que, digamos, pusieron el fuego a la mecha en la revolución, la primavera árabe, que fue las revueltas árabes que le dieron vuelta como a 5 gobiernos, y algunos muy poderosos como el de Egipto, y donde millones de millones iban a las calles. Fue también las redes la que encendió la mecha aquí para que fueran los indignados a las calles. Entonces yo creo que esos factores son nuevos en la política, y claro, cada uno de los estrategas está alineado diciéndole a su candidato qué es lo que mejor debe hacer. Está claro que hay también una posibilidad de que esto derive hacia una campaña, sobre todo del que se siente más perdedor, porque una cosa es hacer las críticas al gobierno, que el gobierno tiene muchas ventajas, tiene toda la plata, tiene el poder, tiene el control de las instituciones, en este caso, tiene, digamos, por el mismo dinero, bastante influencia en la prensa, para ponerlo suave, y tiene muchas otras cosas, como por ejemplo la posibilidad de amenazar. El otro día el presidente del Congreso amenazó a los electores que si hay protestas ellos van a sacar el ejército y la policía, así lo dijo de claro,
Es una cosa que pasó desapercibida y nadie criticó, por cierto, ya estamos tan acostumbrados a que aquí se atente contra la democracia, que la gente no dijo nada, pero lo que al final va a contar es si hay un despegue enorme de la popularidad del candidato opositor cuando ya estén alineados, y con esto termino para no hacer muy larga mi intervención, porque yo sí creo que la elección se va a polarizar en dos puntos. Esta no es, como dicen los franceses, una elección para elegir quién es el mejor y quién es el que está más apto para gobernar. Esta es una elección para eliminar. Es una elección donde la gente se va a hacer solo una pregunta. ¿Estás de acuerdo que siga este gobierno con todo lo que este gobierno, todo lo que significa, o estás en contra? Y el que se sitúe en la posición de opositor en contra de ese gobierno es el que tiene las posibilidades de derrotar. La tercera fuerza va a quedar relegada porque se va a polarizar la elección y ya se siente. Entonces, yo creo que si la popularidad del candidato opositor, a pesar de las muchas ventajas que pueda tener el candidato de gobierno, va a ser mucho más alta, no hay forma de que pare un triunfo de la oposición. Y al contrario, si esa diferencia no es tan grande, entonces el partido de gobierno, que tiene toda una maquinaria, partido organizado, que tiene dinero, que tiene muchas cosas a su favor, como las que he mencionado, pues puede imponerse. Ya veremos nosotros cuál será el resultado final en una elección que yo anticipo va a ser bastante dura, bastante ruda, porque los que están en el poder no solo se quieren perpetuar, sino que quieren defenderse de un montón de acusaciones de tipo penal, internacional y nacionalmente. Don Billy Joya. Gracias, don Raúl. Fíjese que escuchando la participación de don Miguel Calix, él utiliza una frase que me parece interesante y dice: las campañas pueden tener frases lanzadas al vuelo que pueden tener un impacto muy importante en el resultado de las campañas. Y luego, don Tito decía, el impacto que genera la rapidez con que se difunden las noticias a través de las redes. Entonces, yo quiero hacer un resumen de frases y noticias que, sumándolas, nos pueden generar por lo menos una percepción de lo que está sucediendo de cara a lo que es en sí la oposición. En primer lugar, yo quisiera recordar en ese tema de declaraciones y de posiciones y noticias el debate en el Congreso Nacional en función a no aprobar reformas penales que estuvieron vinculadas a tipificar algunos actos que anteriormente no lo estaban como acciones de terrorismo. Usted se recuerda todo el debate que se generó y que ya no se podía manifestar, que todos iban a convertirse en terrorismo y que el Estado y que el gobierno y que el presidente estaba buscando como partido la aprobación de esa ley para reprimir. ¿Qué ha pasado? La ley se aprobó y no ha pasado nada de esos preámbulos. Pero ya está la amenaza del presidente del Congreso. Permíteme, de esos preámbulos que se anunciaron, número uno. Eso fue noticia. En segundo lugar, la oposición habla y habló en la campaña anterior y lo sigue diciendo actualmente: los militares a sus cuarteles. Decía el licenciado Miguel Calix que hay cosas que son sumamente sensitivas y emotivas para la gente, porque este es un circo romano, Raúl. Los que estamos en el ruedo político nos decimos lo que tenemos que decirnos, pero los que están en las graderías observando lo que está pasando ahí, en esa cancha, son los que finalmente van a tomar la decisión. Entonces, el tema de militares a sus cuarteles le pasó factura en la elección pasada a Libertad y Refundación, y lo siguen repitiendo. Además de eso, hoy el candidato de la oposición, o ayer, promete públicamente cerrar las cárceles certificadas de La Tolva en Moroselí y Lama en Santa Bárbara. Además, aboga por los derechos de individuos que purgan condenas, algunos por hasta más de 500 años por crímenes oprobiosos, en vez de defender el derecho de justicia que tienen miles de madres,
de padres, de hermanos y familiares de tantas víctimas de estos últimos 30 años. Entonces, yo creo que estamos llegando a un escenario de entrada en materia política electoral, donde el pueblo hondureño simplemente deberá analizar y escoger quiénes quieren retroceder a esa historia de pasado o quiénes quieren apostar a un futuro con resultados. Porque Juan Orlando Hernández no es que está haciendo propuestas, está poniendo resultados contundentes sobre la mesa y está preguntándole al pueblo hondureño si quieren que las cosas buenas puedan continuar. Voy a poner un ejemplo práctico. En el tema particular del cierre de la penitenciaría de San Pedro Sula, en marzo del presente año, donde se traslada en primera instancia 754 reos de alta peligrosidad a la cárcel Dilama Santa Bárbara, que es la que Salvador Narrala está ofreciendo cerrar. Estamos claros que el perfil de estas personas no era un perfil normal, eran de alta peligrosidad. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido en el sector norte y en el departamento de Cortés el cierre de esta cárcel, Raúl? Mire, en abril hay una reducción de homicidios de menos 52. En mayo, menos 178 homicidios. En junio, menos 177 y hasta el 20 de julio, menos 98. Se dio por efecto más de 140 horas sin homicidios, 40% de reducción y 22 días sin homicidios en Chamelecón. Pregunta, ¿fue acertada la medida donde en ese traslado se encuentran cualquier cantidad de armamentos y se incautan más de 3.2 millones de lempiras caleteados dentro de la cárcel, que fungía como una especie de banco de recolección de impuestos de guerra y acciones de sicariato? Entonces, yo creo que aquí lo delicado de tratar de seguir estrategias de otros países, porque han puesto el ejemplo del presidente Trump, pero el presidente Trump decía cosas que revolvían el escenario mediático y político, pero él sabía lo que estaba haciendo. Ahora, cuando tenemos un candidato con un síndrome de incontinencia verbal, en la que primero habla y después piensa. ¿Con un síndrome? De incontinencia verbal. ¿Se refiere a? Salvador Narrala. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente la alianza de oposición tiene que sacar un comunicado para reforzar y tratar de componer el desacierto de Salvador Narrala, que un ejercicio político en el cual yo no miro mucha diferencia entre un X0 y un evento político por la forma como habla y cómo se expresa, sin pensar, toca esas fibras tan sensibles y emocionales del pueblo hondureño al decir que va a cerrar una cárcel certificada que ha dado y que está dando los resultados esperados. Entonces, si vamos a irnos por la vía de, como dice mi estimado Tito, de cómo generan un efecto la rapidez con que las noticias se mueven, o cómo esas frases lanzadas al vuelo pueden tener un impacto, y yo puedo decirle a usted, Raúl, que hay un libro que tiene por título Las 100 cosas que no hay que hacer, o las 100 cosas que hay que hacer para perder una elección. Y yo lo único que veo en base a noticias es que la alianza, a través de su candidato, suma y suma en esas 100 cosas que hay que hacer para perder una elección. Don Miguel. La verdad es que es una elección... ¿Qué tanto efecto puede tener esta declaración del candidato de la alianza opositora Salvador Narrala de cerrar las cárceles? Yo creo que es muy temprano todavía para medirlo, falta mucho para la elección. Yo coincido con algo que decía mi amigo Tito, de que en una campaña va a haber muchos factores que van a jugar. Esta es una elección... Si la del 2013 fue atípica por la presencia de 4 fuerzas con posibilidades de competir, aunque uno sabía que se iba a polarizar en 2, esta lo es porque el sistema se sigue moviendo. Esta es arena movediza, y el ser arena movediza, la capacidad de, llamémoslo así, predictibilidad, de pronóstico se vuelve mucho más incierta. Factores nuevos.
estamos en una reelección que no existía, que todavía es adversada por un importante sector de la población, lo dicen las encuestas, pero que también es apoyada por un sector que no se limita solo al Partido Nacional, que ese es un detalle interesante que revela la encuesta del ERIC del año pasado, que como dice Tito, y tiene razón, las encuestas pueden fallar, pero también yo creo que a veces nosotros nos fijamos mucho en las encuestas que fallaron y se nos olvida que muchas acertaron también. O sea, es cierto, falló en Colombia, falló en Estados Unidos. Yo siempre he dicho que la de Estados Unidos no falló, fue mal leída, que es diferente. Y falló lo del Brexit. Pero otras acertaron. Acertó que iba a ganar Macron, aceptó que iba a ganar con un margen muy incierto Theresa May. O sea, ha habido... Yo creo que no hay que satanizar las encuestas. Siguen pero siendo, en las primarias de Francia sí, fallaron. pero siguen siendo herramientas válidas, porque volvemos al punto, cuando hay elementos inciertos en el contexto, y esas primarias de Francia eran inciertas precisamente porque irrumpía una figura nueva, yo creo que se vuelven difíciles de leer, y yo creo que es lo que nos está pasando ahorita. Yo conversaba con alguien ayer precisamente sobre el efecto de estas campañas basadas en temas, que algunos expertos en campañas políticas norteamericanos dicen que sustituyen las campañas basadas en las personas, en los individuos. La verdad es que Honduras en ese sentido es un país un poco complejo de leer, porque los temas siguen siendo importantes, lo vimos en la elección pasada, pero hemos manejado como un dogma en el país aquel famoso resultado de encuestas sostenidas que dice que 8 de 10 hondureños votan por el candidato y no por lo que el candidato dice. Yo creo que si no fuera todavía cierto, no escucharíamos personas que nos dicen que van a esperar a que llegue noviembre para ver cuál es el mejor, ¿verdad? O como se escucha ahora más, incluso el menos peor, dicen muchas personas. Lo vimos en Perú, lo vimos en otras campañas. Los sistemas tienden a un cierto equilibrio. Efectivamente, yo creo que la elección se va a polarizar. De hecho, uno encuentra en el discurso del ingeniero Zelaya y el ingeniero Narrala esa característica. Ambos quieren polarizar la elección ellos, es decir, convertirse ellos en la alternativa al presidente Hernández. Y cada uno enfrenta sus propios demonios, al igual que el abogado Hernández enfrenta sus demonios, ellos tendrán que enfrentar sus demonios. No es fácil acometer una campaña en una alianza inédita, donde realmente el principal activo de la alianza es el ingeniero Narrala, con la estructura de Libertad y Refundación. El Partido de Innovación y Unidad aporta lo necesario para que sea una alianza de partidos, pero nosotros sabemos que más allá de su prestigio, que eso no lo puede negar nadie, en términos de volumen no aporta mayor cosa. Entonces vemos en el caso del Partido Liberal enfrentando sus propios demonios de unidad interna, que se había afirmado ya desde marzo que iban a ser el principal valladar que iban a tener, y en el caso del Partido Nacional tiene sus propios desafíos de unidad interna, como evidenció la declaración de la designada presidencial, ¿no? O sea, hay malestar dentro del partido, lo hemos escuchado en algunas declaraciones del designado Álvarez también, quejándose de las posiciones que ocupa su gente dentro del Partido Nacional. Yo creo que lo que tiene que aprender la gente es que cuando nosotros destacamos las dificultades de cada partido, no significa que estamos diciendo que vamos con uno u otro. O sea, yo creo que más bien los partidos que no se den cuenta que tienen estos errores o tienen estas dificultades están condenados a fracasar en la elección. O sea, uno no solo se fija que ha bajado de peso. Por ejemplo, hay personas que quieren bajar de peso, pero puede ser que la baja de peso sea por cáncer. Pues, o sea, una persona que quiere bajar de peso se puede ver muy bien en el espejo, pero puede ser que sea una enfermedad lo que está atrás y no un régimen alimenticio. Entonces, para mí la declaración del ingeniero Narrala nos revelan que la campaña de la alianza tiene un desafío importante de cómo manejar el discurso del candidato dentro de los parámetros de la estrategia. Porque la justificación que se hace luego de que son palabras sacadas de contexto, etcétera, se vale. Yo creo que se vale, pero no se debe olvidar que esta no es una guerra limpia, ¿no? Esta es una guerra donde el adversario va a utilizar los errores del contrario, de la misma manera que en el ajedrez uno espera que el otro siga una serie de jugadas. Creo que a los que estamos aquí en la mesa a todos nos gusta el ajedrez, y uno puede jugar de dos maneras. Uno puede seguir jugando esquemas de jugadas ya hechas por maestros, o al marimbazo, y ya sabemos lo que le pasa a la gente cuando juega al marimbazo, ¿verdad? Pero incluso una persona que juega al marimbazo
puede generarle complicaciones muy fuertes a alguien que se sigue por los esquemas. Entonces, yo creo que es buscar un equilibrio. Cualquier declaración de cualquier candidato, equivocarse de partido cuando estoy hablando de mi partido, o tuitear algo que no corresponde a lo que pasó en la realidad, aquí para ser balanceado, comentando cosas que han hecho todos, yo creo que le puede representar serios dolores de cabeza a un grupo de campaña que en el mejor de los casos debe estar integrado no solamente por personas que me lisonjeen y me soben la leva, como decimos los hondureños, sino también por personas que me estén recordando mis errores, que me digan cuando estoy desnudo, si soy un rey, e incluso que me recuerden que la vanidad me puede hacer perderme. Yo creo que hemos visto señales en las 3 campañas de que no hay exceso de confianza, y yo creo que eso es bueno para las campañas, y es bueno, creo, incluso para el pueblo hondureño, que ninguno de los 3 candidatos principales se sienta sobrado, porque lo que se trata no es solamente de un concurso de popularidad o expresar confianza. Estamos hablando de un país con serios problemas financieros, de seguridad, de necesidades, derechos humanos, y nosotros esperamos que los candidatos demuestren que pueden liderar un equipo de buenos hondureñas y buenas hondureñas para hacer frente a los problemas, no mostrarse como supermanes o como personas que ellos mismos van a resolver los problemas de Honduras. Se trata de mostrar que si tenemos resultados, yo coincido con Tito, es un verdadero referéndum o plebiscitos de popularidad del gobierno, pero también no olvidemos que el pueblo hondureño, que no es tonto, porque a veces pareciera que algunos estrategas piensan eso, sabrá juzgar si arriesga los siguientes 4 años a propuestas que solo se basan en líneas y temas de campaña y no en contenido. Yo creo que eso es un desafío para todas las campañas, no solo para la oposición, sino también para la del gobierno. Don Oscar Estrada. Yo quiero agregar también aquí de que el asunto de las encuestas, porque las encuestas terminan siendo odiadas por todos y queridas por todos, según le conviene, ¿no? Las encuestas no son pronósticos del oráculo, son estimaciones más o menos científicas de un momento y en un lugar específico. Y me parece interesante dos cosas. Uno, que no se está tomando en cuenta de que en gran medida lo que va a hacer la elección del Partido Nacional es su estructura política. Y la estructura, ya se ha analizado varias veces, es mucho más sólida que la que tiene Salvador Nasralla y el Partido Libre atrás, no la que tiene ahorita el Partido Nacional, Partido Liberal, perdón, estoy como Luis Zelaya. Entonces, y también otro elemento que se va a sumar ahorita, que me parece que debe de prestarse la atención, ¿no?, es el asunto de involucrar cuestiones que nunca se habían involucrado en campaña, como el embarazo de Irosca, que va a ser tema de campaña en estos meses, y eso sí se vuelve complicado. Entonces, al final, yo no sé si la estrategia de Donald Trump le pueda funcionar a Salvador Nasralla. Yo más creo que es una cuestión de falta de control del partido todavía en el discurso del candidato, ¿no? El candidato se emociona cuando ve un montón de gente y empieza a decir cosas sin medir las consecuencias a veces, quizá de lo que está diciendo, y eso sí le va a pasar factura. Porque lo cierto es que los medios no lo van a perdonar. Están pendientes de cada uno de los errores y lo van a potenciar en la medida que se pueda potenciar. Sí. Me están mandando el problema del ingeniero Salvador Nasralla. Creo que deberían de decirle los asesores de él que sea más prudente antes de hablar. Porque el problema de Nasralla, yo me acuerdo que lo mandé a entrevistar, y voy a poner esto que me está mandando la gente de la Alianza. Dicen, sin editar, Nasralla dice una cosa ahorita y después dice, no dije eso, me lo editaron los medios. A los medios le pagan, eso dice Nasralla.
Y a nosotros nos lo hizo. Yo mandé a la periodista Diana Escalante a buscar una redacción de Narrala sobre una gran petición que hacía el Pino. Y yo decía que como el Pino, con 4.000 votos, le estaba pidiendo todo eso al Libre y al candidato Narrala. Y viene Diana Escalante y le preguntó. Ya le preguntó eso, contestó y después le dijo, ¿y quién va a mandar? ¿Es cierto va a mandarme el Zelaya y no usted? Y el hombre empezó a decir un montón de cosas, que no valía nada lo que había firmado. Y después Narrala dijo que no lo había dicho, que se lo habíamos editado, faltando a la verdad. Eso de la tolma y del pozo lo dijo él. Pero fue sacado de contexto. No, Tito, no es Cuando cierto. yo hable, yo puedo explicar. No, Tito, no es cierto. Fabricio, vamos a poner eso. Después, bueno, ayer yo vi a la honorable dama Belinda Martínez, que va designada queriendo explicar lo que Narrala había dicho. Me quedé asustado, pues la designada que tiene que ir a explicar lo que Narrala había dicho. Creo que deben hablar con Narrala, porque lo que decía el licenciado Miguel Calix, y en campaña, todos los que estamos aquí hemos participado en campañas políticas, eso se lo van a sacar, y lo van a sacar seguido, error tras error. Creo que él debe de tomar un curso de más prudencia. Curso de prudencia. Fabricio, mira si me colocas lo de... O la alianza cambia de candidato. ¿Tito? Bueno, mire, hay una cosa muy importante. En una guerra como la que hay, porque la política y en tiempos de campaña viene siendo una guerra por medios pacíficos, es igualito. Hay estrategia, hay táctica, hay mariscales, generales, capitanes como Billy Joya, que son ejecutores, ¿verdad? Porque el general de ustedes es Juan Orlando. Hay asesores de guerra, ¿verdad? Consiglieres como yo soy consigliere, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su papel en la guerra. Yo sí creo que en una guerra como esta, lo que se hace es editar, quiere decir sacar de contexto las palabras que pueden dar otro sentido al que realmente se dijo inicialmente. Si ustedes, yo creo que Raúl va a pasar parte de ese discurso más extenso, ustedes van a poder observar ahí que él lo que dijo no es que va a cerrar absolutamente las cárceles. Él dijo, el problema de que han construido esas cárceles cerca de poblaciones que han protestado, que son poblaciones que están adyacentes, es porque las han hecho mal. Las cárceles hay que trasladarlas a otro lugar. Aquí en Honduras hay un montón de lugares descampados donde pueden funcionar mejor las cárceles. Yo, por ejemplo, me pasó una vez cuando yo estaba defendiendo, fui a ver una situación allá en La Mosquitia, y fíjense que en La Mosquitia, la cárcel, la gente es increíble porque la cárcel tiene un cerquito y vos podés pasar por la calle y platicar con los presos. Ellos dicen que no se escapan porque son honrados. No, y no es eso. Es que si se escapan, ¿para dónde van a agarrar? Se mueren porque hay como una... Eso es como cuando alguien antes... Ahí tienen comida, por lo menos. Como antes Francia tenía sus precios más peligrosos allá en Guyana. ¿No se acuerdan de aquella película Papillon, ¿va? Una película donde salía de que los presos estaban en unas condiciones infrahumanas, pero además no podían escaparse porque estaban en plena selva amazónica. Si se escapaban, los comían hasta los tigres. Pero en verdad vamos a ver la cárcel. Es que ahí está esa es otra parte de la discusión. Además que llevarla lejos, ahora, entonces alejarlos de los procesos judiciales. También hay que tener cuidado. Esa es otra parte de la discusión que yo creo que es válida y que creo que hay que encararla llegado el momento. Pero demuestra que no piensa. Estamos hablando... ¿Cómo? No. Demuestra que no piensa. No es cierto, él lo dijo con una convicción, él tiene sus asesores en materia de seguridad, que no soy yo, ¿verdad? Por supuesto, pero la cosa es la siguiente. En ningún momento ha dicho Salvador los militares a sus cuarteles. La política, yo la leí, le revisé el otro día cuál es la posición en el plan de gobierno, es crear la policía comunitaria, mantener la policía militar en tanto que sea necesaria, porque ustedes saben que en todos lados del mundo, en cualquier lado, y en la posición internacional y de Estados Unidos y de Europa y todos los países, que los militares solo pueden servir de apoyo y de forma temporal, no puede ser una fuerza permanente, porque el ejército es para unas cosas y la policía es para otras.
La propuesta se fundamenta en la policía comunitaria, que como ustedes saben es una policía de proximidad en los barrios, donde la gente conoce al policía, lo está chequeando y donde el comandante de la unidad tiene a su disposición todos los medios logísticos como vehículos, combustible, armamento, puede tener hasta una celdita para detener y él mismo, según el desempeño de los oficiales y de los agentes, va otorgando los méritos de acuerdo a todo eso. Sí, entonces, solo un minuto, voy a ponerlo. Quisiera terminar algo que dijo Billy Joya, para que no quede fraccionada mi intervención. Y lo voy a decir muy rápido. El problema del actual gobierno en materia de seguridad es que nos quiere convencer de que este país está pacificado, que este país no hay muertos, que las estadísticas que ellos han trucado, ¿verdad? Han encontrado la forma de trucarlas, van para abajo y todo. Y todos los días en los periódicos y en los medios aparece gente descabezada. Hace un rato estuve hablando sobre los femicidios en una intervención muy buena y muy profesional que hizo el general Pacheco, ministro de Seguridad. ¿Cuál es el gran problema? Juan Orlando, cuando asumió el poder, que era la continuidad de este mismo gobierno, porque este es un gobierno que tiene 7 años, donde Juan Orlando tenía un gran poder como presidente del Congreso en el periodo pasado, lo que hace que es que hay una continuidad en este gobierno. Entonces el gobierno Hernández Lobo. Cuando Juan Orlando asume la presidencia, la estadística se había disparado al nivel más alto, estaba en 91 punto y algo según las estadísticas de la ONU, no las estadísticas locales, que son cuestionables. Y eso hacía de Honduras el país más violento del mundo. Él dijo, se va a acabar esto, vamos a pacificar el país, se acabó la fiesta y voy a meter a los corruptos a la cárcel. ¿Cuál es el gran problema? Los corruptos están en el poder. Entonces aquí, todas las semanas, para entretener al pueblo, dice, voy a modificar la ley para hacerlo de antiterrorista, voy a modificar la ley para edad punible de menores, voy a poner grilletes, voy a hacer la tolva, voy a hacer el pozo. Pero si los corruptos son los que manejan el poder, ¿cómo es que no se van a estar escapando los principales criminales? ¿Para qué sirven los grilletes y la tolva? Ya cuando pongan los grilletes va a haber alguien que va a pagar y le van a quitar el grillete, porque el problema es un problema ético, es un problema ético y por eso el discurso anticorrupción. Porque aquí, por ejemplo, se escaparon a la luz del día 18 de los más altos criminales, de la Mara 18 o 20 y pico. Y esa era una cárcel de seguridad. En La Esposo se escapó un individuo que fue a matar a un periodista. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es un problema ético. Las cárceles de Colombia, donde estaba recluido Escobar Gaviria, tenía 7 puertas, no se podía escapar. Pero le abrieron en la catedral, él salió caminando y se las abrieron. Allá en México, a Chapo Guzmán no hizo un túnel con el consentimiento de otros ahí, porque no va a decir que no había consentimiento de funcionarios. Entonces, ese esquema que tiene Juan Orlando, que además no ataca las causas, que está gastando una fortuna para que las fuerzas policiales y las fuerzas militares, que han hecho un buen trabajo, porque ellos son disciplinados, porque tienen gente competente, el mismo ministro de Seguridad es competente, pero eso es solo una parte del problema. No hay nada en rehabilitación, no hay nada en el proceso penal, que es una farsa, no nos dicen, solo agarran a intermedios o gatos, no nos dicen, este es el jefe de la 18, de la MS, aquí está el pisto que le capturamos, por aquí pasó el dinero, estos los lavaron, y aquí están los responsables intelectuales de tales crímenes. Eso no nos dice este gobierno. Entonces, si están haciendo, con esto termino, están haciendo los mismos métodos, van a dar los mismos resultados. Van a, aparentemente, con todo el esfuerzo policial, desestructuran estructuras criminales, pero si no acaban con los problemas de origen, estos al final se vuelven a reestructurar y sigue lo mismo. Y el bajón que puedan tener de 3 puntos, de 4 puntos, que celebran con bombos y fanfarrias, queda en nada para el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño sigue a expensas del crimen, a expensas del robo, a expensas de los femicidios y todo eso. Entonces, estamos en una política que ha generado el gobierno totalmente equivocada. Billy. Bien, yo creo que hay una gran contradicción entre los mensajes y los hechos.
Yo quiero tomar lo que dijo Arístides Mejía hace un instante. Dijo que Salvador Narrala, el candidato de la Alianza de Libre y el Partido Anticorrupción, presentó un plan de gobierno en un evento en el cual el eje central de esa alianza es el tema anticorrupción. Y acaba de decir Arístides Mejía que el problema del partido en el gobierno es un problema de ética. Yo califico esa alianza como una alianza inédita, como lo decía el licenciado, de agua y de aceite. Y le voy a decir dónde está la contradicción. Manuel Zelaya gobernó Honduras, en el cual Arístides Mejía fue parte. No voy a decir responsable, y Raúl. pero parte de ese gobierno. Y mire, si usted me está diciendo que el eje central, óigase bien. ¿Y por qué me metes a mí? Y no estábamos en el mismo gobierno. Bueno, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted me está diciendo las cosas buenas del gobierno las hicimos, ¿verdad, Raúl? Que el eje central... Otros hicieron cosas malas, pero nosotros hicimos cosas buenas. Si usted me está diciendo que el eje central de la campaña y del plan de gobierno es el tema de anticorrupción, de la propuesta con de una Salvador, dirigencia política que gobernó Honduras, y le voy a mencionar hechos claros y concretos. Mire las cosas que hizo Manuel Zelaya Rosales, porque él, con el propósito de lavarse la cara, utiliza como títere a Salvador Narrala y lo pone al frente para quedarse atrás. Y le voy a decir con hechos, concretos, Tito, yo te escuché. Mira, solamente, y tengo documentado la información que voy a decir, en la preparación del terreno del Alba, cuando vino Hugo Chávez en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se invierten 873.230 lempiras. Preparación de terreno. Estoy hablando de cheques, facturas que pueden ser presentadas. En la compra de plantas y flores para preparar ese escenario, 1.173.230 lempiras. En la compra de 3 retratos de rostro y cuerpo para el presidente Manuel Zelaya Rosales, 228.330 lempiras. Y estamos diciendo que el eje principal de esa alianza es ética y anticorrupción. Estamos hablando que el cambio de aceite de una motocicleta Harley Davidson, propiedad del presidente Zelaya en aquel momento, con fondos de la Presidencia de la República, 18.317 lempiras. Una montura española para un caballo, propiedad del presidente, 10.600 lempiras. Compra de puros, bajo la factura de Casa Presidencial en esa época, 100.665. Compra de vinos, 85.000. 6.000 camisetas para recibir al presidente Hugo Chávez, ahí en ese evento del Alba, 180.000 lempiras. Equipo de sonido para un carro de uso del hijo del presidente Zelaya, 280.000 lempiras. 20% en efectivo destinado a la Casa de Valle de Ángeles del presidente, 576.000 lempiras. Boletos aéreos en el año 2006 cargados a la presidencia de la República, Manuel Zelaya, 2.644.000. Para la cuadra de un caballo, propiedad personal del presidente Zelaya, 17.111. 2 trajes, óigase bien, con factura de gastos de la presidencia de la República, 30.289. Una escultura del presidente Zelaya, 40.000 lempiras. Llantas para un troco que jala un caballo, propiedad del presidente Zelaya, 7.800 lempiras. Renta de vehículos en el 2006, 2007 y 2008, asignados a tareas de Casa Presidencial en el periodo de Zelaya, 4.687.000 lempiras. Helicópteros, aviones y combustible de 259 horas, 7.179.000 lempiras. Y este dato, que es el más significativo, publicidad y propaganda de Casa Presidencial 2008 ligado a la cuarta urna, 305 millones de lempiras para un total de 323 millones de lempiras. Entonces, yo simplemente quiero preguntar, si el eje de ese plan de gobierno vinculado
a esa alianza de agua y aceite, porque no se van a mezclar nunca, es la anticorrupción, ¿qué va a hacer el día de mañana, entre comillas, Salvador Narrala, con estos y otros casos que están ahí absolutamente documentados? El problema que tenemos en función de qué es lo que realmente el electorado está recibiendo. O sea, ustedes conocen a Manuel Zelaya Rosales. Usted también. Y saben que es un político y un estratega de primera. Y él está jugando con sus piezas. Él está haciendo el trabajo que le corresponde para desacreditar no solo al Partido Nacional, sino que para desacreditar el proceso. ¿Y por qué se está desacreditando el proceso? Porque para mí, el termómetro más eficiente que tenemos ahorita de cómo está la situación política del país es la elección interna, porque ahí es donde se escriben las historias. Y esa elección interna, lo que me dice a mí, es que el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, logra, quitándole el voto nulo, quitándole el voto en blanco, 1.149.000 votos a nivel nacional. Que el Partido Liberal obtiene 605.000 votos y que el Partido Libertad y Refundación obtiene 427.000 votos. Esa es la realidad, a mi criterio. Vuelvo a repetir, buena o mala, esa encuesta que fue elección es lo más cercano que tenemos a lo que el pueblo hondureño está pensando. Oscar. Bueno, primero hay que coincidir de que es lamentable que se haya hecho un golpe de Estado a Manuel Zelaya, porque entonces todo esto hubiera podido ir a la corte, a los juzgados, ¿no? Y fue precisamente por todo lo que fue el Cartagena y todo, que eso quedó atrás y quedó en el olvido. Creo que no podemos pensar que el asunto de la corrupción, el asunto de los que se escapan de la cárcel, todo es un problema ético. O sea, la corrupción no es un problema ético, es un problema de impunidad, ¿no? Y si realmente se quiere combatir la corrupción en todos los distintos niveles, se debe fortalecer el sistema judicial para acabar con la impunidad. Correcto. De esa persona. No es como que el narcotraficante se escapa de la cárcel porque los guardias de la cárcel le tenían problemas éticos. No, se escapan de la cárcel porque hay una estructura que favorece la corrupción, ¿no? Y en ese sentido, el discurso anticorrupción es un discurso que lo puede agarrar cualquiera. Hasta el más corrupto puede ser anticorrupción. Por eso no tiene ningún peso, porque en todo caso tiene que fortalecerse con la estructura judicial, con la estructura de persecución penal. Lo que vemos ahorita definitivamente es que estas elecciones va a haber un peso entre lo que fue el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y lo que es el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿no? Y estamos jugando aquí con el tema de la seguridad. También el gobierno de Manuel Zelaya tiene números en términos de seguridad bastante lamentables, ¿no? No es la paz que nos han querido vender tampoco, porque justamente ahí comienza todo el problema que nos tiene donde estamos ahora. Sumemos eso, el temperamento de Salvador Narrala. Sumemos eso, todos los casos de corrupción que van a ser investigados por la MASI, va a ser un proceso de elección bastante complicado. Eso. Muy bien. Bien, me envió la gente de la Alianza, a través del abogado Aristides Mejía. Ellos dicen que esto es lo que dijo Narrala en cuanto a las cárceles. Tiene suficientes terrenos despoblados donde se puede construir el verdadero pozo para no perjudicar Santa Bárbara y para no perjudicar Moroselí. ¡Vamos a quitar la tolva! 680 millones de lempiras invertidos. 680 millones invertidos, y lo único que está haciendo políticamente es queriendo granjear la voluntad de dos ciudades en función de ganar votos. Pero yo pregunto, ¿es responsable un candidato en este sentido que diga, mire, vamos a dejar tirados esos 680 millones de lempiras y vamos a hacer simple y sencillamente a buscar un lugar aislado para construir eso? Yo le estoy dando resultados de los beneficios que realmente se están viendo, por ejemplo, con el hecho de haber desmovilizado y haber
desarticulado lo que era la cárcel de San Pedro Sula. Tenemos 17 cárceles que no están certificadas. Óigase bien, la fuga que se dio en Támara, que no es una cárcel certificada, es porque se filtró la información de que iban a ser trasladados de alta peligrosidad a cárceles certificadas. Y hoy por hoy, lo último que quiere un delincuente de alta peligrosidad es ir a purgar una condena a una cárcel certificada. Licenciado Calix. Bueno, ahorita que estaba mencionando el capitán Joya lo del escape, ¿no? Volvemos a decir que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Yo recuerdo una frase del presidente Hernández en esas circunstancias, que uno entiende lo que quiso decir, pero es una frase desafortunada. Abierta. Dijo así, ¿no? Esto pasa porque estamos trabajando bien. Entonces, yo lo puedo decir, en redes sociales eso fue objeto de burla. Y que cuando Óscar Estrada y este servidor hacemos un cuestionamiento, no es que estamos atacando, a diferencia de las dos personas que están con nosotros. Ustedes están analizando. Ellos están en campaña, ellos están en campaña. Es más, yo veo dos candidatos potenciales aquí. La forma en que Tito Aristides Mejía lo hacía es mucho más eficiente que lo que estaba escuchando en ese discurso, o sea, porque está hablando de resultados, cosas concretas, ¿no? Y es análisis, no es emoción. Entonces, pero esto no es lo que le gusta a la gente. Lamentablemente este espacio no lo ve toda la gente. Nosotros vamos a dar aquí un montón de elementos para racionalizar mejor lo que se ofrece en la campaña. Vamos a ver. ¿Hay una reducción de datos en las cifras? Hay. Pero es penoso que todavía estemos cuestionando, ¿no? Estemos con datos de 60 muertos por 100.000 habitantes. Alguien diría, pucha, Daniel, pero estás viendo el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno. Bueno, por lo menos se está atendiendo eso. O sea, el candidato Luis Zelaya ha sido cuestionado en algún momento por reconocer que hay cosas buenas. O sea, el candidato Narrala no tiene ningún problema en reconocer si algo está funcionando bien de este gobierno. O sea, no todo está malo. Y la gente... Luis Zelaya, ¿verdad? No, estoy hablando de Narrala ahorita. Narrala. O sea, Luis Zelaya ha sido cuestionado porque en algún momento dijo que hay cosas que se están haciendo bien, que él continuaría. Yeah. De la misma manera que yo puedo decir aquí, y no hay un solo funcionario de ninguno de los últimos gobiernos que me lo pueda negar, que me diga que ha habido un gobierno en los últimos 4 que no utilizó bonos, por ejemplo. Las transferencias condicionadas las han usado todos y nadie acusa al otro de populista por los bonos porque todos las han usado. Y les puedo decir el nombre que tuvo en cada gobierno. En uno eran bonos, en otro era Red Solidaria, en otro era el bono de 10.000, ahora se llama Vida Mejor. O sea, vamos a ver. O sea, estamos hablando de que es una política pública continuada que algunos acusan de populista y que genera beneficios y que ojalá pudiéramos mejorar para que no la reciban preferiblemente miembros de un solo partido, que son las acusaciones que hay, y también personas que no deberían recibirlas, que es la denuncia que tenemos cuando vamos al interior del país, que hay personas que llegan en carro a traer bolsa y carro a traer bonos, pues, o sea, cuando no es para ellos. Entonces, volvemos a lo que estaba mencionando Óscar. Si el tema aquí es combatir la corrupción, ninguno de los candidatos que está compitiendo hoy ofreció Maxi. O sí. Así que no me puede venir a decir nadie que eso es un invento de los candidatos, eso lo pidió la gente en la calle. Entonces nosotros nos damos cuenta que a veces la gente va por delante de los candidatos. La gente está pidiendo lucha anticorrupción a partir del escándalo del Seguro Social. Y fue tan eficiente ese discurso, esa incomodidad, que permitió el surgimiento de un partido. ¿Dónde en otro país de América Latina había surgido un partido anticorrupción? Que ya habíamos predicho que iba a tener problemas, porque encontrar en Honduras un partido que pueda llamarse vacunado de la corrupción, hombre, eso es como pensar que un niño no va a crecer, pues, o que una persona no va a morir o no va a envejecer. O sea, son realidades. En un país donde la corrupción es sistémica, donde es estructural, vamos a tener partidos que van a tener corrupción. Entonces, y no siempre la corrupción es culpa del otro, también hay que reconocer nuestros errores. Entonces, el tema de la corrupción pasó a ser un tema marginal en las campañas a ser un tema importante. En la actualidad es el 4º tema. O sea, un partido que en este momento vaya a las elecciones sin proponer algo contra la corrupción, le está fallando a un porcentaje importante de la gente que cree que ese es un tema que debe preocupar a los partidos. Y no es casual por ello que esté en la plataforma de la propuesta de los liberales nacionalistas, de los partidos que no hemos mencionado, que son otros con posibilidades menores de ganar, y del mismo gobierno que ha mencionado que la Maxi va a continuar y que en algún momento va a tener que enfrentar
su brazo largo y poderoso, que como sabemos nosotros no arranca en Tegucigalpa, sino que está en Washington, ¿verdad? Y eso es otra cosa importante. Así que la campaña es atípica por varias razones, no solo la reelección o una alianza, sino también porque hay un electorado que fue a votar masivamente en la última elección, 61%, que hoy, 4 años después, vuelve a ser preguntado, y nos debe llamar la atención que, a diferencia de la última elección, cuando en este momento ya solo 15% del voto no estaba definido, ahorita tenemos un 30-35% de gente que dice que no sabe por quién va a votar. Y no saben por quién va a votar, no porque no tengan criterio, no sepan qué quieren de su futuro, sino porque también perciben que la oferta quizás no satisface sus necesidades más elementales. Y nos referimos a que vamos a entrar en una campaña, como todos aquí hemos coincidido, en que va a haber mucho ataque, ya lo vemos en la red social, además un ataque que va a ser más complicado la unidad del pueblo hondureño post elecciones. O sea, visceral. Es visceral, es intolerante. Por ejemplo, yo ya espero... Va a haber una campaña muy dura. Yo ya espero ver los mensajes en contra de mi buen amigo Oscar, solo por haber... Te los puedo mostrar, si quieres. Oscar que marchó contra el golpe de Estado, que nosotros sabemos de cuáles sus falsos antecedentes personales y profesionales, lo acusan de 50 peceros. O sea, hemos reducido la elección a ser, a mí me gustó como lo decía alguien, o ser cuatrero o ser 50 peceros. O sea, así está la campaña en red social. Afortunadamente, solo 30% de la gente tiene acceso a internet en este país. Pero el problema es que el 50 pesero no es el problema de tener un precio, el problema es que sea muy barato. Además, entonces uno ve la simplificación del discurso. Entonces uno esperaría que los candidatos, y esto es para todos, puedan trascender un poco la calle. Vamos a ver, en la calle nosotros podemos esperar que la gente se diga cuatro tonterías, pero nosotros queremos propuestas. O sea, y también el pueblo no crea uno que solo se está convenciendo con cancioncitas y con eslóganes. O sea, la gente se ha vuelto más taimada, quiere ver un poquito de sustancia. Si me vas a decir, pongamos un ejemplo, nos hemos centrado en el mensaje del ingeniero Narrala con la tolva. Efectivamente, él habló de lugares despoblados, yo me he preocupado por ver qué fue lo que dijo adicionalmente a eso, y yo creo que efectivamente está hablando, estoy de acuerdo con Aristides, fuera de contexto, se lo está diciendo la población a un grupo de una población determinada, ¿verdad? El punto es el siguiente, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay quejas en Danlí ahora de una actividad delincuencial que no existía antes del traslado de la cárcel a Moroselí. Eso es un tema que es un efecto de tener un centro penal cerca y va a tener que contrarrestarlo el gobierno, porque es un efecto real. Como hay un efecto en la reducción de posibles de extorsiones o buscar modalidades diferentes de extorsionar, va a haber también un efecto en las poblaciones. Ahora, aquí nadie quiere tener cárceles cerca. Toda la gente se quejaba de que no habían cárceles. Y ahora que se hacen las cárceles, entonces el abogado Edmundo Orellana lo dijo, o sea, arriesgándose que lo acusaran de 50 peceros, que si él había una cosa que reconocía era el haber construido nuevas cárceles, que eso era una necesidad. Pero el problema es que nadie quiere tener una cárcel cerca, a pesar de que significa fuentes de trabajo, también tiene efectos negativos, pero estamos hablando, la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hacen hospitales? O sea, al final hay que priorizar, y si la gente te está diciendo en un 40%, 35% que su preocupación es la inseguridad, sería, voy a decir la palabra, sería estúpido, políticamente hablando, no responder a esa necesidad, que nadie va a poder prometer, porque solo hay una persona que la puede plantear como un resultado concreto y es el gobernante actual. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para lo demás? Ese es el desafío que tiene que generar una campaña, especialmente si empezás a manejar mensajes contradictorios. O sea, yo creo que todos hemos enfrentado y sufrido el aumento de impuestos de este gobierno. Hemos enfrentado restricciones importantes a nuestra movilidad, decepción con obras, pero tampoco tenemos memoria corta. Y la mayor parte de la gente que va a votar tiene memoria corta. Estamos hablando de que en este momento lo que se va a llevar a juzgar, y con esto concluyo, en la próxima elección, es efectivamente la gente está conforme o no con este gobierno o está dispuesto a darle una oportunidad a una oferta electoral que gobernó hace 12 años, ¿verdad? Que fue interrumpido de mala manera, pero que también la gente tendrá la oportunidad de decidir si corresponde ese modelo a lo que actualmente el país está demandando. Y ese es el reto de las campañas. Aquí no estamos a favor de gobierno o a favor de la alianza, estamos planteando de que los candidatos tienen que
a atender una estrategia que no solamente puede estar basado en los criterios de mercadeo político o marketing político, sino también en escuchar lo que la gente quiere. Y la gente quiere atención de sus necesidades más ingentes. Bueno, en la pausa quiero decirle a la gente que no puedo leer todos los mensajes y también las personas deben entender que groserías no puedo leer. Estando mis invitados, Lucía García pregunta, ahora pregúntele a Joya por el aumento de la delincuencia en Santa Bárbara, por qué gente extraña alrededor de la cárcel, cifras que importan. Pregúntele, Fiorella Durón dice, pregúnteles quién es el asesor de Salvador, de Jo y de Luis. Aquí está Wilmer Díaz, para hablar hay que informarse, no soy partidario de la alianza, pero Salvador Narrala dice cerrar la tolva y abrir el pozo en otro lugar. José Amador, Raúl, Wilson Gerardo, Raúl, pregúntenle a la gente del Paraíso si está contenta con la tolva. Buen programa esta mañana, aunque te hizo falta un analista liberal, me dice Moisés Ulloa. Javier Canales, datos del señor Joya los obtuvo cuando había acceso a la información pública y ahora ¿qué pasa con la información pública? La esconden. A Danael Fuentes, y los gastos de Jo, ¿cuánto gastaría en el Mundial con todos sus colaboradores? Eso es secreto de Estado. Se compró un avión también y Billy Joya no dice nada. Lástima que no leen los tweets, me dice Danael Fuentes. No los puedo leer todos y repito, yo los leo si la gente se refiere con educación a mis invitados que han tenido a bien acudir esta mañana al programa. Buenos días, Raúl. Ahora que Billy explique los gastos de este gobierno y cuánto se recauda de la tasa de seguridad, porque nadie sabe qué se hace con ese dinero. Buenos días. Díganle a don Billy que hable de todos esos gastos del gobierno de Pepe Lobo y del de Juan Orlando Hernández, hasta del saqueo de los 7.000 millones del Seguro Social. El cardenal se ha referido a las campañas políticas del fin de semana y dijo esto también. Luego ligas la pausa, Fabricio, para continuar con mis invitados en la entrevista de esta mañana. Esto ha dicho el cardenal, preocupado por lo que los analistas están hablando acá de lo que es esta nueva elección donde los hondureños vamos a acudir en noviembre a elegir las autoridades que nos gobernarán por 4 años más. En su mensaje dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió a los políticos que en lugar de sembrar cizaña en la sociedad hondureña a través de ataques despiadados, siembren trigo, ya que el pueblo hondureño necesita propuestas y no confrontación social. Estamos en ese camino de una campaña política, no puede ser un camino de sembrar cizaña. No puede ser un camino de vivir insultándose, atacándose, denigrándose unos a otros. ¿Cómo creen que se puede construir paz, justicia y comprensión sembrando odio? Ante estas declaraciones, algunos políticos invitan a sus contendores a hacer una campaña de altura, sin odio ni desprestigio, y que presenten verdaderas propuestas. Al final la política es para construir, no es para destruir, es para unir, no es para dividir. Y más allá de las diferencias que nos puedan separar, diferentes ideologías, etcétera, tenemos que enfocarnos en resolver los problemas que nos unen. Y de eso debe tratarse, de hacer propuestas, no de descalificar, no de atacar, sino de que cada quien haga sus propuestas de qué es lo que quiere para el país. Por su parte, representantes de los partidos de oposición piden a los nacionalistas tomar estas recomendaciones ellos mismos. Vamos a hacer una campaña de altura y esperamos que el Partido Nacional se salga de su esquema tradicional y deje de agredirnos, atacarnos y comience a proponer. La gente decidirá el 26 de noviembre si quiere más polarizaciones, más pleitos o si quiere una propuesta de conciliación, una propuesta que no busca confrontar a nadie. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, abogado Aristide Mejía. Bueno, yo coincido con varios de los análisis que se han hecho acá, sobre todo el de Miguel, que me parece que como lo hace desde la perspectiva de un instituto de análisis político muy serio, el Instituto Holandés. Siempre lo he seguido en la televisión y por supuesto que no con Billy, porque Billy, estamos en bandos. Sí, no por eso, sino porque hay que matizar lo que has dicho con algunas cosas también que son importantes. Por ejemplo, dijiste del gobierno que formaron parte.
Yo recuerdo que Álvaro Romero, que era el ministro de Seguridad, te tenía de asesor en el gobierno del Poder Ciudadano. Entonces participaste un poquito. Y te voy a contar, Tito. Espérate, y te voy a contar, después ¿verdad? contás. Porque participaste un poquito en el Poder Ciudadano. Sí. O sea, ¿sí o no? Bueno, una cosa. Y solo te hago el punto y aparte. Bueno, le hago una presentación a Manuel Zelaya sobre los distritos policiales y me dice, yo los quiero en mi gobierno. Bueno, y trabajé únicamente 2 meses sin que me pagaran. Y cuando organismos de derechos humanos pusieron la protesta... ¿Tuviste amor por ese gobierno? Porque sin pagar... No, por Honduras. Y cuando los organismos de derechos humanos hicieron su protesta, fuiste tú el que te consignaron para decir que yo no tenía ninguna relación formal con el Estado ni el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Y a ti te utilizaron para eso, porque sí estuve trabajando ahí. Hay otra cosa. Un gobierno que gasta en recibir a gobernantes, el problema de este gobernante es que casi no lo visitan. Pero en el gobierno de Zelaya hubo muchos presidentes que pasaron y siempre cuando vos recibís un gobernante tenés que gastar como cuando el presidente de aquí va a otro país se gasta. Y eso ocurrió, por ejemplo, con el presidente de Brasil, Lula, que luego fue el hombre determinante y decisivo para una de las condonaciones más grandes que tuvo Honduras, no me acuerdo, más de miles, no sé si eran $2.000 millones o $3.000 millones, el del BID. Esa fue una condonación de deuda enorme. Entonces, si vos vas a ser condonado en varios miles o centenares de millones, entonces si invertís $1 millón para atenderlo, está bien, es un cálculo muy bien hecho, ¿no? Caso de Chávez, con quien yo no tuve nunca simpatías ni nada, pero en el esquema que llevaba el presidente Zelaya, él, cuando ya estás terminando un gobierno, te cierran las válvulas, los organismos de financiamiento, generalmente influidos por Estados Unidos, que son los que ponen el dinero, porque están esperando que el nuevo gobierno y sus nuevas políticas para volverle a ofrecer préstamos. En los últimos años, con un buen cálculo, él dijo, voy a atender a también por razones políticas que luego tuvo consecuencias para mí malas, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión muy personal mía. Pero acuérdense que él consiguió un montón de dinero del ALBA, con lo cual una donación de los tractores, crédito a muchos años para lo del combustible con el Petrocaribe. Entonces, parte de la diplomacia, si produce frutos, se maneja así. En contraste con eso, Juan Orlando gastó en su diplomacia centenares de miles de dólares en visitar un concurso de moda allá en Dinamarca, y eso no nos trajo nada. El gobierno mismo, Lobo Hernández, en el periodo pasado gastó millones o no sé cuánto gastó en Honduras Open for Business y fue un fracaso. No vinieron porque este país no tiene las condiciones para la buena inversión. En el actual gobierno, Juan Orlando dijo, voy a cambiar Honduras con las ciudades modelos, y se fue a Asia con una inmensa comitiva y anduvo por todos lados, gastó millones y no ha venido un solo inversionista para eso. Entonces yo creo que hay que hacer el cálculo que vos haces, lo tenés que hacer en función de gastos y resultados. Yo te hablé de 2 resultados concretos o 3 dentro de lo que te dije, y aquí no se trata de defender el gobierno de Manuel Zelaya, aquí estamos en otros años, estamos 10 años después. Pero es que tú decías que con los mismos resultados y la misma gente, años después. No va a haber cambio. Estamos en otro contexto histórico. Estamos ante la pregunta, ¿usted quiere que se perpetúe y continúe este gobierno con todo lo que esto significa, con su corrupción, que ya lo mencionaron en las redes? ¿O usted quiere que las cosas buenas puedan continuar? ¿O usted quiere, ¿verdad?, que no continúe? Porque los actos de corrupción de este gobierno son colosales. No ha habido un gobierno que haya desfalcado tanto al Estado, porque fíjense que, por ejemplo, en lo de Seguro Social, que ya sabemos, no voy a repetir, ¿qué están haciendo ahora con lo de Seguro Social? Allá nos dijo el de la Maxi que hay 40 líneas de investigación que las tienen retenidas por presiones del gobierno en la Fiscalía, donde salen en esas 40 líneas los principales autores intelectuales.
porque los otros son ejecutores, el Celaya y todos esos que salen ahí, son mandos intermedios de ese desfalco, porque ahí había toda una estructura mafiosa de robo con sus altos jefes que van a dar hasta los más altos niveles. Eso no ha salido, pero ¿qué es lo que hacen? Siguen hablando de eso porque mientras se mantiene el circo del Seguro Social, no se habla de 4 instituciones más que van a salir de seguro en esta campaña, que fueron también desfalcadas y que son otro montón de millones de dinero. No sale que el presidente se traslade en un helicóptero dentro de la misma ciudad y que eso es carísimo. No sale cuánto costó el avión porque se ha pasado una ley de secretos y lo metieron ahí. No sabe un montón de gastos que todavía los hondureños ni tenemos ni idea, debido a que este gobierno todavía no ha caído y no se ha revelado todo lo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a eso tenemos a un candidato que tiene 40 años de estar en la vida privada, que ha pagado sus impuestos, que ya los estrategas y todo le revisaron por todos lados si él ha cometido algún acto de corrupción, porque eso yo lo tengo como información. Yo recibo información de todos lados, ¿verdad? Acuérdense que yo tuve varios puestos en un montón en varios gobiernos y tengo amigos en todos lados y me informan, incluso amigos dentro del Partido Nacional que me pasan informando. Entonces, en ese punto, yo sé que le hicieron una revisión para ver qué es lo que le podían encontrar a Salvador para reprocharse. Y nada, es un hombre completamente íntegro. El problema es cuando habla, nada más. Completamente íntegro, y ese es el gran problema del Partido Nacional. No tienen cómo atacarlo en ese aspecto. Y yo creo que aquí eso va a contar, porque miren, la corrupción en estos países de América Latina representa un enorme costo. Se podría, y solo vean los contrastes cuando no hay corrupción. Cuando no hay corrupción se pueden hacer miles de cosas. Y por ejemplo, decía Salvador ayer, fíjense que una de las grandes necesidades de este país siempre fue el tren interoceánico. Ese tren interoceánico fue el primer acto de corrupción de Honduras, no se hizo y le cambió la historia a Honduras. Y ahora, cuando tengamos ese canal seco, van a hacer filas de camiones, cuando lo mejor es transportar todo por tren. Un tren, dice, según los datos que él ha averiguado, podría costar $750 millones. Y lo que están queriendo hacer en el aeropuerto inflado es como $600 millones, ese aeropuerto de Palmerola, que lo han inflado. Lo que el Partido Nacional ha aumentado de deuda desde que tomó el poder, cuando hace 10 años la deuda estaba en 3.000 millones, ahorita anda casi pegando los 15.000 millones de dólares de deuda. Como un tercio del presupuesto va a la deuda pública. ¿Y en qué han gastado todo ese dinero? Eso es lo que vamos a saber cuando estos que están gobernando caigan del poder. Gracias, abogado. Aristides Mejía. Don Billy Joya. Bien, yo solamente porque Tito insiste en el tema de corrupción, y yo sigo haciendo la pregunta, o sea, ¿cómo es esa mezcla de agua y aceite donde, como dice Tito, al candidato que Mel Zelaya utiliza y lo pone al frente para cubrir su historia de corrupción cuando gobernó, junto con los que están detrás de la verdadera política, porque narrarla nada más es un front ahí? Ahora, yo le voy a hablar a Tito de inicios y de hallazgos del periodo de gobierno de Manuel Zelaya que están documentados y que también son parte de la información que maneja la Fiscalía. Transferencia de fondos BID del préstamo 1748, fondos concesionados que fueron otorgados al despacho presidencial para transporte, publicidad, alimentos y bebidas, 7.5 millones. Servicios técnicos, 26 millones y Canal 8, 19 millones. Los gastos efectuados no se ligaron al objetivo del programa. Transferencias de fondos de países extranjeros para gasto de funcionamiento del despacho de primera dama, 150 millones. Pagos de la Tesorería General de la República sin imputación presupuestaria, lo cual es un delito. La ausencia de presupuesto fiscal del 2009 llevó a hacer gastos de la Tesorería General de la República por 5.227 millones, 36 millones de dólares sin imputación presupuestaria. Eso significa que no se legalizaron esas operaciones. Fondos extrapresupuestarios del despacho presidencial en gastos de publicidad,
vinculados a 47 millones de lempiras durante el primer semestre del 2009. Y escuche esto, retiro de cheques a favor de 50 alcaldías provenientes del Fondo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza por un monto de 71 millones de lempiras, que fueron retirados sin autorización de los mismos alcaldes para poder ser entregados eventualmente y motivar el tema de la cuarta urna. Esos cheques fueron incautados y no fueron finalmente cobrados. Transacciones de compras y divisas que tampoco fueron justificadas y obligaciones pendientes de pago que superan los 3.348 millones de lempiras. Vuelvo a repetir y vuelvo a hacer la pregunta. O sea, ¿cómo quieren ustedes presentar al inmaculado Salvador Nasralla como candidato anticorrupción con el lastre que le genera Manuel Zelaya Rosales y quienes gobernaron con él, sin que yo esté diciendo, Tito, que tú tengas vinculación con ese tema, porque te conozco como persona, como profesional y como ser humano, y yo conozco a Raúl. Pero ustedes mejor que nadie saben, porque estuvieron cerca de Manuel Zelaya, quiénes eran los ejes del poder en ese gobierno que llevaron a Mel Zelaya a ese desastre de gobierno que tuvo. Billy, a vos nunca nadie te ha señalado porque haberte robado nada en los puestos que has ocupado. Ni a Tito, ni a Aristides Mejía. Lo que sí le voy a pedir a Raúl es que te invite solito a vos a un programa especial, porque eso va a ser solo para vos largo, donde expliques los gastos del gobierno de Pepe y los de este gobierno. Pero yo te voy a hacer una sugerencia mejor. Eso, porque eso es lo actual. Yo te voy a hacer una... 10 años de Mel, que son gastos que los estás interpretando a tu manera. Yo te voy a hacer una sugerencia mejor. No tiene nada que ver con lo de ahorita. Tito, mejor que te invite a vos y hace vos la presentación, pues yo tengo información y la estoy presentando. No, es que vos conoces los secretos de este gobierno. No, porque yo no soy parte del gobierno, yo soy un aspirante únicamente. Yo no conozco todos los detalles. Y yo voy a decir algo al final. Todo es secreto. Yo voy a decir algo al final. Miren, aquí no nos vamos a engañar. O sea, una elección es una opción de aspiración futura. O sea, ¿quién está ofreciendo una oportunidad futura en materia? Ustedes ya no pueden, porque ya gobernaron 7 años, no pueden ofrecer nada. Te lo voy a explicar, por ejemplo, cuando vos decías hace un instante, Tito, que hemos fracasado en el tema de seguridad, yo voy a hacer una pregunta. En todos los temas han fracasado. Está bien, era muy difícil que un gobierno y un presidente tomara la decisión de empezar a transformar el sistema de seguridad de un país. Y te voy a poner sencillamente esto. Policía Nacional fortalecida, certificada y equipada. Un minuto. Investigación criminal, situación de inteligencia consolidada y escudos aéreos, terrestres y navales establecidos. Ok. En este sentido, ¿qué es lo que ha hecho Juan Orlando Hernández? En materia de recurso humano policial, ok, 2017 ha de cerrar con 14.141 policías. Hay una proyección para el 2022 en la cual vamos a tener 26.126 policías certificados y formados en 11 meses y no en 90 días como lo hizo Manuel Zelaya, porque prometió que iba a doblar la seguridad. Estamos hablando de 2.700 por año. Ok, depuración policial. En primer lugar, evaluación. Se han evaluado 9.230 y pico, se han depurado 4.000 policías. En materia de beneficios, estamos hablando de Juan Orlando Hernández. Comenzaron con 6.000 lempiras, sueldo base, y actualmente están en 10.500. Se les da uniforme al policía, se han incorporado el seguro social y se les da la alimentación, que era algo que no se había hecho. Se han incorporado 4.165 nuevos policías, 1.415 agentes de investigación técnica y se están haciendo equipamientos y se han hecho equipamientos para más de 14.000 policías. Se han comprado 20 laboratorios móviles de investigación forense. Se están construyendo 2 laboratorios a un costo de 650 millones de lempiras que van a dar 9 tipos de servicios. Termino con esto. El general Pacheco recibió su gestión con 60 patrullas a nivel nacional. Del mismo gobierno Cachuré. Que funcionaban. Y óigase bien lo que está bien. Y actualmente, óigase bien lo que le voy a decir, tenemos 450 patrullas, tenemos 500 motos, se compraron 10 camiones, 10 buses, armamento y municiones. En educación se ha avanzado, en reformas al currículum se ha avanzado, en infraestructura, fíjese bien, se han invertido más de 1.500 millones. Y cierro, era tan difícil que se tomara decisiones en este sentido. Ahora, yo simplemente pregunto, pídete tú un programa exclusivo para ti
y trae los resultados del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. ¿Y por qué hablo de Manuel Zelaya Rosales? Porque Manuel Zelaya Rosales es el que está moviendo los títeres, el que está moviendo los hilos de esa campaña, de esa alianza, de esa alianza de agua y de aceite. Nada. Y si me dices desesperación... Y no decís que Salvador nadie lo controla y que dice lo que si él quiere, te digo, fíjate bien lo que te voy a decir, y si te digo hablar de resultados, miremos lo que pasó en la elección interna y cuál fue la votación del Partido Nacional. Yo estuve 1 hora 20 minutos haciendo cola para votar en la fila de mi partido. Una sola persona de Libertad y Refundación llegó a votar en ese momento. Con votos inflados que ni saben cuántos tienen. Esto nos marca muy bien cuál va a ser la tendencia del proceso electoral. Vamos a estar viendo esto a todos los niveles, en redes sociales, en medios de comunicación y todo. Y bueno, al final es lo que tienen que hacer, supongo, ¿no? Lo único que yo llamo la atención nomás y que pediría a ambos, especialmente la oposición, que es la que tiene ahorita como estrategia, es el de legitimar las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, como el Registro Nacional de las Personas. Eso puede salir muy caro para el futuro. Contesto a Billy solo con una frase, una sola, para no tomar más tiempo. Todo lo que él ha leído de la policía se debe a una sola razón. Es el único buen ministro que tienen en este gobierno, se llama General Pacheco. Pero es un fracaso toda la política impuesta e imaginada por el presidente, porque en todos los demás... Pero es contradictorio, Tito. El tema de la seguridad es multidimensional y en todo lo demás ha fracasado. En todo lo demás, por eso no avanza. Porque mientras los pobres militares y policías reducen hasta cierto punto el crimen, en todo lo demás, como ya lo dije, en prevención, en cuestiones de honestidad en el manejo de las cárceles, en la violencia doméstica, en muchas cosas que tienen que ver como el nivel de vida, la pobreza, el empleo, en eso no avanza, entonces no va a funcionar. Yo voy a responder en una frase rápida y le voy a decir a Tito, estamos tan fracasados que el pueblo hondureño favoreció a Juan Orlando Hernández con casi 1.200.000 votos y ustedes no llegaron ni a 500.000. Tan fracasados pero él no estamos sabe de eso, que esa es la realidad. Porque lo inflaron mucho. Sobre no. todo Chávez Madison. Fíjate bien lo que te voy a decir. Juan Orlando estaba furioso pidiendo que le dijeran los datos reales. Entonces vamos a la general. Finalizamos con el licenciado Miguel Carlos. En menos de un minuto. Bueno, yo espero un proceso electoral en que las fuerzas políticas trasciendan el discurso a dar una lección de saber ganar y saber perder, y para que eso pueda lograrse necesitamos apuntalar algunos elementos de credibilidad y transparencia del proceso electoral. Me gustaría que estos deseos de transparencia que se han visto aquí en el proceso sean una constante y que nosotros podamos saber día a día cómo gastan nuestros recursos cualquier gobierno, no el gobierno del contrincante, sino especialmente cualquiera que sea. A nivel municipal, los diputados, y no dejo de pedir algo porque hay una demanda por aquí de un oyente. Necesitamos la ley de colaboración eficaz para que la Maxi funcione, y eso no es un compromiso del Partido Nacional o de la oposición. ¿No la quieren aprobar? Es de los 128 diputados, y yo hasta ahorita no he visto a nadie haciendo puja por eso, porque es un golpe que le viene a todos de vuelta. Así que muchas gracias por la invitación y ojalá los temas importantes se debatan en la campaña por parte de los candidatos y por parte de sus equipos de gobierno. Bien, muchas gracias a mis invitados de esta mañana, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal. Que estén bien. Nos vemos en la elección. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.